Acompañado del abogado don Pedro Chávez. ¿Qué tal, don Pedro? Muy buenos días. Excelente, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien, por dicha, viendo este tema tan interesante, pero vamos a hablar de otro tema también muy interesante, porque por año más de 3.000 ticos son estafados mediante transferencias electrónicas y también otro tipo de estafas. Los contactan de bancos, los llaman de supuestos bancos, obviamente les hacen llamadas. ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, hoy vamos a abordar este tema en compañía del abogado, como le decía, Pedro Chávez, especialista en estos temas, porque muchas veces los bancos se lavan las manos y lo hemos visto con denuncias públicas que se han hecho en las últimas semanas, entre ellas la denuncia que hacía nuestra compañera Fabiola Herra. Don Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Don Pedro, ¿quién tiene la responsabilidad en ese caso? Cuando estamos viendo tanto caso de estafa, todos quieren tirarse la bola, sí, una denuncia, pero el otro no responde, y al final el afectado es el usuario. La verdad, tal vez no va a gustar mucho lo que digo, pero es una responsabilidad compartida. Es compartida entre la entidad financiera que tiene esa cuenta corriente y el usuario de la cuenta. ¿Por qué digo compartida? Porque, en primer lugar, el banco es responsable de que no hackeen su sistema, de que no se utilice sus sistemas para hacer ningún tipo de estafa y ningún tipo de actividad delictiva. Pero en la administración de lo que es los sistemas de acceso, claves, responder llamadas telefónicas en una inapropiada situación, eso es responsabilidad del cuentacorrentista. Entonces ahí hablo de responsabilidad compartida. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Yo debo de tener la responsabilidad de decir, si yo no sé manejar un sistema electrónico, yo no tengo que tener cuenta corriente electrónica, la tengo física. Si yo no sé manejar el sistema de SIMPE, no tengo el SIMPE en mi teléfono, porque si me roban el teléfono y tengo ahí mismo la clave y está automático, es una tragedia. Entonces hay que tener esta responsabilidad compartida. Pero ahí voy a diferir con usted, don Pedro, porque hay gente que lo sabe manejar perfectamente. Pero le pongo el caso de Fabiola Herra, que lo vi esta semana en medios de comunicación. Sabía manejarlo perfectamente, pero un punto hizo que no pudiera, que accediera a una página del banco falsa. ¿No es responsabilidad del banco también brindarle la protección? ¿El banco no es protector? Totalmente de acuerdo. Es del banco estar revisando los sistemas de seguridad cibernéticos. Dicen que hay que hacer un rastreo de qué es lo que está en el mercado ofreciendo, y los bancos lo tienen, en el sentido de decir cuáles páginas están al aire, en qué condiciones, y si es una página falsa, denunciarle inmediatamente y pedir su cancelación. Eso es responsabilidad del banco, y ahí hay responsabilidad directa, ahí no hay quite. Ahora, ¿dónde está el error de la persona? En que también tiene que cuidar mucho, saber qué es lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Y ahí sí es compartido. ¿Qué debe hacer una persona al momento de la estafa? Porque muchas veces, obviamente, hay un impacto inmediato. Me robaron el dinero, no me lo robaron, no aparece en la cuenta. Llama al banco y le pongo casos. Mi papá llama al banco y lo atienden rápido, pero yo llamo al banco y duran hasta 1 hora en atenderme. Entonces, ¿qué hago en ese caso? Hay que hacer todas las posibilidades. La primera, la llamada para hacer el reporte. Si hay un WhatsApp, utilice el WhatsApp y denúncielo, haga el reporte correspondiente, vaya personalmente al banco a hacer el reporte y vaya al organismo de investigación judicial a hacer la denuncia, porque muchas personas se quedan sin presentar la denuncia. Entonces, todas hay que hacerlas, no es solo una. Hay que hacer todas, porque si falla una, está el respaldo de todas. Y cuando usted hace las cosas así, de esta forma, normalmente, no le puedo decir el 100%, pero un porcentaje muy alto, usted logra recuperar sus dineros. Don Pedro, ¿y si se recupera? La gente desgraciadamente no está confiando en las entidades. Normalmente, veamos el caso de Beni. La verdad que lastimosamente a veces no se recupera. Hay temas importantes de seguros. Hay personas que le dicen, mire, es que tiene que pagar $7 más, por un ejemplo, mensualmente para darle un seguro en caso de estafa electrónica. Dice, no, yo eso no lo hago, no lo quiero, me ahorro los $7. Bueno, en caso de una situación de estas, el seguro va a responder. Entonces hay que tenerla asegurada, hay que hacer los pasos de procedimiento. Las claves no pueden ser como la que un expresidente tenía en su teléfono, 1, 2, 3. Jamás. O sea, tienen que ser claves serias, responsables. Entonces, teniendo esas condiciones, además unimos un manejo apropiado de la cuenta. No utilice las cuentas más importantes donde está todo su dinero con un sistema fácil de poder sacar, como el SIMPE. En esos casos, usted tenga 2 cuentas, como las tarjetas,
tenga dos, una para hacer compras en internet y otra donde usted maneja sus situaciones personales. El otro factor que recobran las autoridades de las estafas son, en el 2020, esto lo saqué de un reportaje del diario La Nación, en el 2020 3.200 millones, solo recuperaron 867 y el siguiente año solo recuperaron un 8% Sí, de lo muy poco, robado. es muy bajo. Entonces, ¿cómo no va a confiar en ir a poner una denuncia? Bueno, es que ahí es donde está el tema. ¿Dónde puso la denuncia? Puso realmente la denuncia donde tenía que ponerla, porque si es solo contra el banco, solo en la entidad financiera, ahí están en problemas. Tiene que usar todo el sistema jurídico que tenemos a disposición. Es en el mismo banco, es en la aseguradora que lo tengo, es en el organismo de investigación judicial, hay que apersonarse en el proceso, hay que demandar, y a veces las personas cuando usted le dice, tiene que demandar, no. Y tercero y último, que es muy importante, busque al profesional adecuado, o sea, busque un abogado que le pueda atender ese asunto. Y no todos los abogados pueden atenderlo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente no todos sabemos todas las materias. Hay que buscar a los especialistas. Si es una denuncia penal, busque al penalista. Si es una materia, en este caso, comercial, busque al comercialista o el equipo, los dos correspondientes. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces lo dejan botadas a las personas, que simple y sencillamente dicen, bueno, es que lo que me robaron fueron 150,000 colones. Es más lo que voy a tardar y lo que voy a invertir haciendo eso que recuperando esos 175 y lo doy por perdido. Ve el caso de Fabiola. Aquí me está dando información que yo no sabía. Los delincuentes solicitaron extrafinanciamiento de mi tarjeta de crédito y el banco se lo aprobó y sin depósito, sin llamarla. El OIJ es para acusar penalmente a los involucrados y obviamente aunque sea Fabiola Erra y aunque sea la persona que sea, esto está en investigación. Claro. Y pues obviamente los delincuentes son sospechosos y el banco obviamente está en un término de investigación. Pero una denuncia que hace una persona tan seria, en materia una denuncia tan seria de que hayan solicitado un extrafinanciamiento preocupa muchísimo. No solo eso, todavía lo más delicado, que fue lo que sucedió el año pasado, que ustedes cubrieron la noticia cubriéndole la identidad a la persona, que del Poder Judicial, de las cuentas del Poder Judicial, en una sentencia que había ganado firme un cliente en una materia de derecho de trabajo, le sacaron el dinero y se lo dieron todo en el Banco de Costa Rica, en la sucursal de Curridabat. Don Pedro, hay otro caso. Eso es denunciado y ahí fueron varios decenas de millones de colones. Y la gente ahora se ¿Cómo pone es? a decir, si a mí me robaron 2, 3, 4, hasta 10 millones de colones, pero se perdieron en el banco 3.200 millones de colones, ¿qué seguridad va a tener uno? El tema es que se estaba dando una desconfianza totalmente válida. No se está dando la seriedad del caso a la parte informática y los controles. Vea, conocí, porque ya falleció, el anterior tesorero del Banco Nacional, don Carlos Siles. Don Carlos Siles se pensionó y lastimosamente 2 meses después falleció. Don Carlos Siles hacía un sistema que después me comentaba de control, cómo hacerlo aleatoriamente. Y él personalmente iba. ¿Qué es lo que está sucediendo muchas veces en estos casos? Que los controles los estamos dejando en manos de medios y bajos medios. Los altos medios no se están involucrando, no se suben las mangas como normalmente decimos. No vemos el encargado, al tesorero, yendo a hacer los arqueos personalmente. Y eso es lo que está fallando. Muchos controles informáticos y mucha falta de control físico de las personas. Tiene que ser un mix. Hay que dar los dos sistemas, no es uno solo. Y en ese mix es donde se tiene la seguridad. Si solo se recarga en un sistema, falla. Ahora, ¿de dónde sacan los delincuentes datos tan exactos? Estamos hablando que saben dónde vivo, números de cuentas, datos de tarjetas inclusive. Y uno dice, esta información solamente se pudo proporcionar de algún banco. Y de Sí, hecho, yo le había diría que sí. investigación, porque agentes del OIJ detectaron varias bases de datos que provienen de bancos. ¿Hasta dónde se puede reclamar eso? Claro. Es más, la ley de protección de datos nos da la posibilidad de demandar. Vean que hay varios bancos, incluso algunos privados, demandados, ya condenados como consecuencia. Hace como una semana. Exactamente, como consecuencia de violación de la información personal. ¿De dónde se obtiene, para contestar su pregunta así, directo? Se obtiene de la misma información que yo he dado. Porque usted muchas veces da la información personal suya muy a la ligera. ¿En qué? Por ejemplo, voy a dar un crédito y entonces usted autoriza simplemente que todos sus datos puedan ser transferidos. Usted abre un fideicomiso, igual, le dicen que usted acepta que todos sus datos puedan ser transferidos dentro y fuera de la institución. Y ahí no está el problema, porque usted le dice, no, yo no quiero que mis datos sean transferidos, me niego. Vea, el banco le quita la causa. Recientemente en un fideicomiso
con el Banco de Costa Rica, un cliente hizo una situación algo similar y el banco dijo, sí, no hay ningún problema, tiene todo su derecho y lo quitó. Don Pedro, pero si hago eso, o por ejemplo, si voy a una gestionadora para que me borren una mancha, después más bien no voy a quedar con la consecuencia de que no me presten dinero. No, eso no debería. Y si lo hacen, presente un recurso de amparo. Es que hay que hacer valer los derechos a los cuales tenemos. Hay que respetar y que se nos respeten. Entonces, en esas condiciones, si ocurre una situación de estas, hay que denunciarla. Para eso está la prensa, para eso está el mismo sistema judicial y para eso están las redes sociales. Pero recurro al recurso de amparo y la única respuesta del banco que me puede decir es usted no es sujeto a crédito y es una disposición de ellos como un criterio. ¿Cuál es la razón? Tienen que informarle por qué es sujeto de crédito. Es lo mismo que pasó con lo de las universidades cuando el tecnológico, estando en la pandemia, le pidieron que cómo era la composición de la nota y entonces se dio cuenta que fue público, que lo utilizan todas las demás universidades, cómo funciona ese sistema de que para los colegios privados le damos unos cupos, para los públicos damos otros, para las zonas marginadas damos más cantidad, etcétera, para hacer un equilibrio. No es por la nota de admisión que se entra, igual pasa aquí. Los sistemas tienen que ser dados justamente y en el equilibrio es donde está esa virtud y responsabilidad. Y en el caso del dinero que se roba por las estafas, muchas veces, y ayer estaba leyendo casos también porque investigué bastante el tema, se pasea hasta por los mismos bancos. Eso es responsabilidad del de banco. cuenta a cuenta. ¿Cómo es posible que no haya un bloqueo? Del mismo banco, porque hay corrupción. Hay que decirlo. Hay corrupción dentro del mismo banco. Hay un funcionario, no todos son corruptos, no, jamás. Hay personas muy honorables, pero hay corrupción dentro del mismo banco, porque ¿cómo sabe eso que usted está diciendo? ¿Por qué no detectan? ¿Cómo detectan de que usted lleva una transferencia de más de $10,000 y se la detienen para ver si de dónde viene la procedencia? Y resulta ser que son más de $10,000 lo que transfieren dentro del mismo banco en una cuenta y son delincuentes. ¿Y los sistemas de control fallaron ahí? Bueno, con ese tema de las transferencias es una cosa increíble. O sea, a una persona, y le pongo el caso en personal, mi papá acompaña a mi abuela a sacar 1.000.000 de colones. Le ponen peros a la señora para sacar ese 1.000.000 de colones, que realmente 1.000.000 de colones ahora, pues sí es mucha plata, cuesta ganárselo, pero le ponen todos los peros del mundo. Pero cuando se dan transferencias de robos que se han reportado a esta señora, que le robaron 9 millones de colones, ahí no se le pone peros a la persona para hacer la transferencia. Yo le diría de que lastimosamente hay un adagio popular que dice que poderoso caballero es don dinero. Entre más alto es el monto, los controles como que se ponen light y eso no funciona. Así no debería ser. Más bien es lo contrario. Debería ser los controles más estrictos cuando los montos son altos, cuando son sospechosos. Pero aquí el sistema no funciona, lastimosamente. Ahí hay una falla, ahí la Superintendencia General de Entidades Financieras está fallando, hay responsabilidad, a los bancos les están abriendo procesos por control, por seguimiento. El caso de Aldesa, por ejemplo, es un caso interesante donde hay varias denuncias por responsabilidad, donde está el control, la vigilancia. Está fallando la SUGEF en el control, están fallando enormemente los fiscales de las juntas directivas de los bancos públicos y privados, el contralor como tal está fallando y no se le sientan las responsabilidades y es responsabilidad de la administración pública, principalmente en los bancos del Estado, que ocurren muchas estafas de este tipo, sentar y cobrarles a las personas que han hecho esos ilícitos. Bueno, ayer veíamos el caso Aldesa en Casa Presidencial, donde el presidente Rodrigo Chávez se refería a eso. Y aquí lo más conmovedor es ver a la señora, doña Flora, diciendo que los ahorros de toda la vida se fueron ahí. En ese tema, la prescripción es lo que da más miedo. Y en estos casos también, ¿cuándo puede prescribir un delito de estafa? Depende mucho del monto que tengamos presente, cuánto es lo que se está estafando, pero le voy a decir, después de 6 años en cualquier momento pueden comenzar a prescribir los delitos, ¿ok? En materia delictiva y en materia comercial, 4 años. O sea, que las prescripciones son cortas, con un sistema judicial que lastimosamente tenemos una mora que se le restringe ahora mucho más el crecimiento y la posibilidad de cumplir, en donde hay un sentido especial, es decir, que hay muchas pensiones altas del Poder Judicial. Entonces, todo eso juega en negativo en contra del sistema. Lastimosamente, ¿quiénes son los perjudicados? Los usuarios. Todos somos perjudicados. Ahora, no debería ser, jamás. Si prescribe, yo tengo la opción de demandar por esa prescripción porque se fue corriendo y corriendo y corriendo. Sí, si hay negligencia del funcionario, hay responsabilidad. Muchas veces no se aplica, la gente no quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque para un abogado es muy difícil venir a demandar a otro abogado que además es juez. Y eso es lo que pasa.
Entonces, mire, al que llego para que me haga hacer, no, yo eso no se lo llevo, yo eso no se lo llevo. Entonces, ahí es donde precisamente tiene que funcionar la independencia del Poder Judicial. Le corresponde eventualmente a la Procuraduría General de la República actuar, a la Procuraduría Penal. Hay que hacer modificaciones, háganse las que tengan que hacerse para que tengan esas competencias. La Defensoría de los Habitantes, ¿dónde está la Defensoría de los Habitantes? Brilla por su ausencia en este momento. Debería estar actuando en todos estos casos, porque somos los usuarios, los que estamos, los habitantes de este país. ¿Y qué hace? ¿Y las leyes? ¿Cuánto quedan debiendo? Yo le diría que tenemos exceso de leyes más bien. Hay demasiado proteccionismo, hay demasiada blandanería, o sea, somos muy blandos con todo lo que significa muchas veces el debido proceso, que es importantísimo, pero para los delincuentes, pero también hay un debido proceso para la víctima. Se ha mejorado mucho, pero le falta, y bastante. Don Pedro Chávez, abogado, muchísimas gracias por explicarnos mucho sobre este tema que yo creo que queda dando mucho más. más. Claro, hay Hay una más segunda dudas, parte, hay más por dudas supuesto. que